En los confines de una aldea silenciosa, donde el viento susurraba secretos ancestrales entre las casas de adobe, vivía un hombre cuyo destino estaba a punto de entrelazarse con lo extraordinario. Radvan era su nombre, un campesino de pocas palabras pero de manos incansables, cuya existencia giraba en torno a la sagrada relación entre el hombre y la tierra. Para él, cada gota de sudor que caía sobre el suelo no era simplemente trabajo, sino una plegaria silenciosa elevada hacia los cielos, una comunicación íntima con las fuerzas que gobiernan la vida y la muerte. A su lado caminaba por la vida Amina, una mujer cuyo nombre reflejaba perfectamente su esencia, la fiel, la confiable, la que permanece firme cuando las tormentas de la existencia amenazan con derribar todo a su paso. Su rostro irradiaba una luz serena que parecía provenir de algún manantial interno inagotable, y su corazón latía con el ritmo constante de la certeza absoluta. Amina había convertido la oración en su arma más poderosa, un escudo invisible que alzaba cada noche en la soledad de su habitación, defendiéndose y defendiendo a su esposo de las crueldades de un mundo que a menudo parecía olvidar a los justos. La modesta porción de tierra que habían heredado de generaciones pasadas era todo su universo. Juntos la trabajaban desde el amanecer hasta que las estrellas comenzaban a parpadear en el firmamento, y aunque las cosechas apenas alcanzaban para cubrir sus necesidades básicas, encontraban en esa simplicidad una riqueza que ningún tesoro material podría igualar. Sin embargo, el destino tenía preparadas pruebas que pondrían a prueba la fortaleza de su fe hasta límites inimaginables. Cuando la madre de Radvan cayó gravemente enferma, víctima de un mal que parecía resistir todos los remedios conocidos, el joven campesino no dudó ni un instante en tomar la decisión más dolorosa de su vida. La tierra que había sido el hogar de sus ancestros, el suelo que guardaba las huellas de sus abuelos y bisabuelos, debía ser sacrificada en el altar del amor filial. Vendió cada palmo de esa herencia sagrada, convirtió en monedas contantes y sonantes los recuerdos de generaciones, y destinó cada céntimo al tratamiento médico que devolvería la salud a la mujer que le había dado la vida. El milagro de la curación llenó su corazón de gratitud infinita hacia el Creador, pero también lo sumergió en un abismo de melancolía profunda. Había salvado a su madre, sí, pero había perdido su identidad, su propósito, su conexión ancestral con la tierra. El dinero restante era insuficiente para adquirir tierras fértiles, y las opciones se reducían a una sola posibilidad que hacía temblar de miedo hasta a los campesinos más valientes de la región. En los límites septentrionales de la aldea se extendía una porción de terreno que llevaba décadas, quizás siglos, sin conocer el toque amoroso de manos labradoras. Los lugareños la conocían como la Tierra de la Perdición, un nombre que se había ganado a pulso debido a su aspecto desolador y su aparente resistencia a cualquier intento de cultivo. Era un paisaje lunar hecho de rocas amenazantes, suelo agrietado por sequías eternas, y una costra de sal que brillaba bajo el sol como una advertencia siniestra. Solo crecían allí plantas espinosas que parecían alimentarse del sufrimiento mismo de la tierra. Los ancianos de la aldea, guardianes de tradiciones y supersticiones heredadas, aseguraban que ese lugar estaba habitado por espíritus malignos, entidades sombríos que habían convertido la tierra en su morada y que castigaban con maldiciones a cualquiera que osara perturbar su dominio. Generaciones enteras habían crecido temiendo ese lugar, transmitiéndose de padres a hijos historias escalofriantes sobre extraños fenómenos que supuestamente ocurrían durante las noches sin luna. Cuando Radvan anunció su intención de adquirir la Tierra de la Perdición con los pocos ahorros que le quedaban, la reacción de la comunidad fue una sinfonía de incredulidad y burla. Jaber, el terrateniente más próspero de la región y un hombre cuya arrogancia era tan vasta como sus propiedades, se convirtió en el líder no oficial de la campaña de escarnio público. ¿Acaso has perdido la razón, Radvan?, le gritó delante de todo el mundo, haciendo gestos teatrales que arrancaron carcajadas crueles de los espectadores. Has cambiado un pedazo del paraíso por un fragmento del infierno. Verdaderamente eres el más necio de todos los hombres. Las palabras de Jaber encontraron eco en docenas de voces que se unieron al coro de humillación. Radvan el loco, comenzaron a llamarlo, el hombre que vendió oro para comprar cenizas. Pero el campesino, templado por años de trabajo silencioso y fortalecido por la sabiduría que solo nace del sufrimiento dignamente soportado, caminó entre las burlas con la cabeza erguida y el corazón sereno, sabiendo que su verdadero tribunal no estaba compuesto por vecinos envidiosos, sino por una justicia superior que todo lo ve y todo lo conoce.
Esa noche, cuando Radvan regresó a su hogar llevando en el bolsillo el documento que lo convertía en propietario de la tierra maldita, encontró a Amina esperándolo con la ansiedad pintada en el rostro pero con la confianza intacta en el alma. «He comprado nuestra nueva tierra, querida Amina», le dijo con una voz que intentaba ocultar la preocupación que lo carcomía por dentro. Ella, con la esperanza brillando en sus ojos como estrellas en la noche, preguntó con alegría genuina: «Que Alá nos bendiga con abundantes frutos». «¿Dónde se encuentra?». La respuesta de Radvan cayó como una piedra en un lago tranquilo: «Es la tierra de la perdición». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía tener vida propia, llenando cada rincón de la modesta habitación con su presencia pesada y cargada de significado. Amina contempló el rostro de su esposo, leyó en sus ojos el cansancio acumulado, el temor disimulado, el desafío asumido con valentía, y en lugar de reproches o lamentos, le ofreció el regalo más precioso que una esposa puede dar a su compañero: fe inquebrantable. «No existe tierra maldita entre las creaciones del Todopoderoso», le dijo con una convicción que parecía movilizar fuerzas invisibles. «Tu responsabilidad es trabajar con tus manos, querido esposo, y la mía es elevar mis súplicas en oración. El sustento proviene únicamente de Alá, y juntos transformaremos este desierto en un jardín floreciente, con su permiso y su bendición». Sus palabras descendieron sobre el corazón dolorido de Radvan como bálsamo celestial, curando heridas que ni siquiera sabía que tenía y encendiendo en su interior una llama de esperanza que creía extinta para siempre. Al despuntar el alba del día siguiente, Radvan cargó sobre sus hombros la azada que había sido su compañera de trabajo durante tantos años y se dirigió hacia su nueva tierra con pasos decididos. Lo que sus ojos contemplaron al llegar habría desanimado a cualquier mortal menos determinado: un panorama apocalíptico de desolación absoluta, donde rocas gigantescas parecían soldados de piedra montando guardia sobre un territorio que se negaba rotundamente a la vida. El suelo, duro como el metal forjado, se extendía en grietas profundas que parecían cicatrices de batallas ancestrales, mientras la capa de sal que lo cubría brillaba con destellos burlescos bajo la luz dorada del amanecer. Pero Radvan, formado en la escuela del esfuerzo constante y graduado en la Universidad del Sufrimiento transformado en fortaleza, no permitió que la magnitud del desafío quebrara su determinación. Comenzó su trabajo arrancando las rocas más pequeñas con sus propias manos, ignorando el dolor que pronto comenzó a manifestarse en cortes y raspaduras que manchaban de rojo sus dedos trabajadores. Una por una, fue retirando las piedras y apilándolas en montículos ordenados en los bordes del terreno, como si estuviera organizando un ejército de obstáculos vencidos. Cuando llegó el momento de enfrentarse al suelo endurecido, cada golpe de azada resonaba como un tambor de guerra en la soledad del campo. A veces el instrumento rebotaba violentamente, como si estuviera intentando quebrar hierro macizo en lugar de tierra. Pero Radvan persistía, golpe tras golpe, hora tras hora, desde que el sol asomaba tímidamente por el horizonte oriental hasta que se ocultaba majestuosamente tras las colinas occidentales. Sus únicas pausas eran para beber sorbos de agua que saboreaba como si fuera el néctar de los dioses y para cumplir con sus oraciones, momentos sagrados en los que su alma se conectaba con la fuente de toda fortaleza. Jaber y los demás habitantes del pueblo transitaban diariamente por el sendero que bordeaba la propiedad de Radvan, y nunca perdían la oportunidad de deleitarse con el espectáculo de lo que consideraban una locura sublime. «Observen al demente», gritaba Jaber con voz lo suficientemente alta como para asegurarse de que Radvan escuchara cada palabra hiriente. «Está intentando cultivar sal. Quizás espera que le crezca un árbol de monedas de oro». Las risotadas que seguían a estos comentarios eran como puñales que se clavaban en el corazón del campesino, pero cada herida se transformaba milagrosamente en una nueva reserva de determinación, alimentada por el recuerdo constante de las palabras de aliento de su esposa. Mientras Radvan libraba su batalla épica contra los elementos en el campo de combate que era su tierra, Amina conducía su propia guerra espiritual en la soledad de su hogar. Cada mañana, tan pronto como su esposo cruzaba el umbral camino al trabajo, ella extendía su alfombra de oración y se sumergía en un diálogo íntimo con su Creador. Sus plegarias no eran recitaciones mecánicas de fórmulas aprendidas de memoria, sino conversaciones apasionadas que brotaban de las profundidades de su ser como manantiales de agua pura. «Oh Señor», suplicaba con lágrimas que corrían por sus mejillas como ríos de súplica líquida, «tú que das vida a lo que estaba muerto y que puedes hacer morir lo que tiene vida, tú que solo necesitas decir, sé, para que algo existe instantáneamente.
contemplas el esfuerzo de mi esposo y el sudor que riega esta tierra estéril. Te imploro que hagas brotar de este suelo árido cultivos abundantes, que conviertas su transpiración en agua dulce y vivificante, y que transformes nuestra paciencia en alivio y abundancia. Oh Alá, no permitas que nuestras esperanzas depositadas en ti resulten vanas. Un mes entero transcurrió en esta rutina agotadora, Radvan golpeando el suelo implacable hasta que sus brazos temblaban de fatiga y sus manos se convertían en mapas de cicatrices, mientras Amina elevaba sus oraciones como incienso sagrado hacia las alturas celestiales. Pero la tierra permanecía tan hostil e improductiva como el primer día, resistiéndose con obstinación sobrenatural a todos los esfuerzos humanos por domesticarla. Ni la más mínima brizna de hierba se atrevía a asomar entre las grietas, como si la vida misma hubiera sido desterrada permanentemente de aquel lugar maldito. Una noche de particular desaliento, Radvan regresó a su hogar con el espíritu completamente quebrantado. Sus fuerzas físicas habían llegado al límite absoluto, y la desesperanza había comenzado a filtrarse en su alma como veneno lento pero letal. Se dejó caer sobre la estera que servía como su lecho y pronunció las palabras que jamás pensó que saldrían de su boca: «Hemos sido derrotados, querida Amina. Esta tierra se niega a responder a nuestros esfuerzos». Tenían razón todos aquellos que nos advirtieron. Es verdaderamente una tierra condenada por fuerzas que están más allá de nuestra comprensión. Amina contempló a su esposo con ojos que brillaban con una mezcla de lágrimas y fe inquebrantable, y en lugar de dejarse contagiar por su desánimo, le ofreció una respuesta que habría de cambiar el curso de sus destinos para siempre. No ha sido vencido quien tiene a Alá de su lado. Tú has regado la tierra con tu sudor durante todo este mes, y esta noche yo la regaré con mis lágrimas y mis súplicas. No te rindas, querido Radvan, porque después de las horas más oscuras de la noche siempre llega el amanecer radiante. Esa noche trascendental, Amina no concedió ni un momento al descanso. Se sumergió en una vigilia de oración que se extendió desde el ocaso hasta el alba, derramando lágrimas que empapaban su alfombra como si fuera un río diminuto de esperanza líquida. Sus súplicas se elevaban hacia los cielos con una intensidad que parecía capaz de perforar las barreras entre lo terrenal y lo divino, pidiendo a su Señor que concediera un milagro que aliviara el sufrimiento de su esposo y reparara la fractura que la desesperanza había abierto en su corazón. En las primeras horas del amanecer, cuando el cansancio finalmente comenzó a vencer su resistencia, Amina experimentó una extraña sensación de paz que se extendió por todo su cuerpo como una caricia invisible. Sus párpados se cerraron durante unos breves instantes, y en ese momento de transición entre la vigilia y el sueño, recibió una visión que habría de cambiar sus vidas para siempre. En su sueño apareció una figura luminosa que le habló con voz clara y autoritaria: «Dile a tu esposo que golpee con su azada junto a la roca grande que tiene forma de camello, en el centro exacto de su tierra. Allí encontrará la llave que abrirá las puertas del alivio». Amina despertó con el corazón palpitando violentamente, sabiendo con absoluta certeza que lo que había experimentado no era un simple sueño, sino una comunicación divina que contenía la solución a todos sus problemas. Despertó suavemente a Radvan y le narró con detalle la visión que había recibido. Su esposo, agotado por semanas de esfuerzo infructuoso, respondió con el escepticismo natural de quien ha sido golpeado demasiadas veces por la desilusión: «Querida Amina, he golpeado cada centímetro de esa tierra con mi azada, y no he encontrado más que piedras y sal. ¿Qué diferencia puede hacer un golpe más?». Pero Amina, fortalecida por la convicción sobrenatural que le había transmitido la visión, insistió con una determinación que no admitía negativas: «Esto no ha sido un sueño ordinario, querido esposo. Ha sido una revelación de Alá. Te suplico que lo intentes una vez más. Solo una vez más». La fe radiante que emanaba de los ojos de su esposa y la certeza absoluta que vibraba en su voz finalmente vencieron la resistencia de Radvan. Sin entusiasmo pero movido por el amor hacia ella, cargó su azada sobre el hombro y se dirigió una vez más hacia la tierra que había sido su campo de batalla durante tantos días. El sol comenzaba su ascenso majestuoso pintando el cielo con pinceladas doradas y rosadas cuando Radvan llegó al centro de su propiedad, donde efectivamente se alzaba una roca gigantesca que, vista desde cierto ángulo, se asemejaba extraordinariamente a un camello descansando sobre la arena del desierto. Era una roca que había intentado mover en múltiples ocasiones sin éxito, y que se había convertido en el símbolo de su impotencia ante las fuerzas obstinadas de la naturaleza.
Se detuvo frente a la roca, levantó su azada con los brazos que aún conservaban la fuerza que nace de la desesperación convertida en último esfuerzo, y murmuró para sí mismo: «Esta será verdaderamente mi última tentativa». Concentró toda su energía restante en un solo golpe poderoso y descargó el instrumento contra la base de la roca con una violencia que parecía contener toda su frustración acumulada. Lo que sucedió en el instante siguiente desafió todas las leyes de la lógica y la experiencia humana. En lugar del sonido metálico familiar del hierro rebotando contra la piedra, la azada penetró limpiamente a través de la roca como si fuera mantequilla tibia. La enorme masa de piedra se partió exactamente por la mitad con un estruendo que resonó por todo el valle como el rugido de un terremoto subterráneo. Y entonces, desde las profundidades del corazón mismo de la roca fracturada, emergió algo que ningún habitante de la región había visto jamás en toda su existencia. Un manantial de agua cristalina brotó con fuerza desde las entrañas de la tierra, pero no era agua común y corriente. Era un líquido que parecía haber capturado la esencia misma de la luz, brillando con destellos plateados bajo los rayos del sol matutino como si estuviera compuesto por plata líquida en movimiento constante. El agua emergía con un caudal generoso pero controlado, no como una inundación destructiva, sino como un regalo perfectamente medido que la tierra había estado guardando en secreto durante siglos, esperando el momento exacto para revelar su tesoro oculto. El agua milagrosa comenzó a fluir por la superficie de la tierra árida, y allí donde sus ondas tocaban el suelo maldito, ocurrían transformaciones que desafiaban toda comprensión racional. La costra de sal se disolvía instantáneamente como azúcar en agua caliente, las grietas profundas se cerraban suavemente como heridas que sanaran por arte de magia, y la tierra dura se volvía suave y receptiva al toque del líquido vivificante. Pero el verdadero milagro comenzaba apenas unos segundos después del paso del agua. Brotes verdes diminutos comenzaban a emerger del suelo como si la tierra hubiera estado embarazada de vida durante décadas, esperando únicamente el beso del agua bendita para dar a luz a una nueva creación. Radvan contempló el espectáculo sobrenatural que se desarrollaba ante sus ojos, y por un momento creyó que estaba experimentando una alucinación causada por el agotamiento y la deshidratación. Pero cuando el agua fresca tocó sus labios y sintió como una energía renovada se extendía por todo su cuerpo, eliminando instantáneamente toda la fatiga acumulada durante semanas de trabajo infructuoso, supo que estaba presenciando un auténtico milagro divino. Se arrojó al suelo en prostración, derramando lágrimas de gratitud mientras murmuraba alabanzas al Creador que había escuchado las súplicas de su fiel esposa. Corrió hacia la aldea gritando con una voz que la emoción había vuelto casi irreconocible a agua. «Ha brotado agua en mi tierra». Los habitantes del pueblo salieron de sus casas pensando que Radvan había perdido finalmente la razón debido a la presión de tantos fracasos consecutivos. Jaber encabezó la multitud de curiosos que se dirigió hacia la supuesta tierra maldita, convencido de que presenciaría la confirmación final de la locura del pobre campesino. Pero cuando la multitud llegó al sitio y contempló con sus propios ojos el manantial plateado brotando vigorosamente y la transformación milagrosa que estaba convirtiendo el desierto estéril en un jardín exuberante ante su mirada atónita, se quedaron petrificados por el asombro. El silencio que siguió fue tan profundo que se podían escuchar los latidos del corazón de cada persona presente. Habían sido testigos de algo que trascendía completamente su comprensión del mundo natural, algo que los forzaba a reconsiderar todo lo que creían saber sobre los límites de lo posible. Radvan se postró nuevamente sobre la tierra que ahora florecía bajo sus pies, bebió del agua sagrada que parecía contener el elixir de la vida misma, y sintió como cada célula de su cuerpo se renovaba y vigorizaba. En ese momento llegó Amina corriendo, con lágrimas de alegría incontrolable corriendo por sus mejillas, y se abrazó a su esposo mientras ambos contemplaban el milagro que sus esfuerzos combinados, el trabajo de él y las oraciones de ella habían logrado manifestar en el mundo físico. Jaber, por su parte, observaba la escena con ojos que reflejaban una mezcla tóxica de asombro, envidia y resentimiento. Su mente materialista luchaba desesperadamente por encontrar una explicación lógica para lo que estaba presenciando. ¿Cómo es posible?, se preguntaba con amargura creciente, que este campesino ignorante haya obtenido semejante fortuna. ¿Cómo puede ser que una tierra considerada maldita produzca agua más pura que la que brota de los pozos más profundos de la región? La codicia comenzó a bullir en su interior como lava volcánica, susurrándole al oído que él merecía más que nadie participar de aquella bendición inesperada.
Al día siguiente, Jaber organizó una delegación de los hombres más influyentes de la aldea y se dirigió hacia la propiedad de Radvan con una propuesta que disfrazó de solicitud altruista. Radvan le dijo con una sonrisa que no logró ocultar completamente la avaricia que ardía en sus ojos: este manantial milagroso que ha brotado en tu tierra es claramente una bendición destinada a toda la comunidad. Nuestros campos están sufriendo una sequía terrible que amenaza con destruir las cosechas de toda la región. Sería un acto de gran generosidad y justicia que permitieras que construyéramos canales desde tu manantial hasta nuestras tierras, para que todos podamos beneficiarnos de esta gracia divina. Radvan, cuyo corazón noble no conocía la mezquindad ni el rencor a pesar de todas las humillaciones que había sufrido, respondió sin un instante de vacilación: esta bendición proviene de Alá y debe ser compartida con todos sus siervos. Construyan los canales que necesiten y tomen toda el agua que requieran para sus cultivos. La generosidad divina es infinita, y no disminuye por ser compartida con otros. Los campesinos de la aldea trabajaron con entusiasmo febril durante varios días para construir una red de canales que conectara el manantial milagroso con sus respectivas propiedades. Cuando finalmente abrieron las compuertas y el agua plateada comenzó a fluir hacia sus tierras, experimentaron inicialmente una euforia que los hizo sentir como si fueran partícipes de un milagro colectivo. Sin embargo, pronto se hizo evidente que algo extraño estaba ocurriendo con el agua una vez que abandonaba los límites de la propiedad de Radvan. El líquido que había brillado como plata fundida mientras corría por la tierra de su propietario original se transformaba gradualmente en agua común y corriente tan pronto como cruzaba las fronteras invisibles hacia las propiedades vecinas. Perdía su lustre sobrenatural, su capacidad transformadora, su poder vivificante. Regaba los cultivos adecuadamente, manteniéndolos vivos y evitando que se marchitaran completamente, pero no producía los milagros espectaculares que continuaban manifestándose día tras día en la tierra de Radvan. La propiedad que había sido conocida como la Tierra de la Perdición se había transformado en un paraíso terrenal que superaba los sueños más ambiciosos de cualquier agricultor. Espigas de trigo dorado se alzaban hacia el cielo como soldados brillantes formados en perfecta formación, cada grano tan grande y perfecto que parecía haber sido pulido individualmente por manos celestiales. Árboles frutales que nadie había plantado brotaban espontáneamente del suelo bendecido, cargándose de frutos tan dulces y jugosos que su sabor parecía contener la esencia concentrada del paraíso mismo. Mientras tanto, el resto de las tierras de la aldea permanecían en su estado anterior de mediocridad productiva. El agua que recibían del manantial era suficiente para mantener sus cultivos en condición aceptable, pero no lograba generar la abundancia extraordinaria que florecía milagrosamente en la propiedad de Radvan. Era como si la bendición estuviera intrínsecamente vinculada no solo a la fuente del agua, sino a la pureza de intención y la rectitud de carácter de quien la había recibido como regalo divino. Esta disparidad evidente alimentó el fuego de la envidia que ya ardía en el corazón de Jaber, consumiéndolo desde adentro como una enfermedad espiritual que no conocía cura ni descanso. Su mente obsesiva trabajaba día y noche tratando de descifrar el secreto oculto detrás del éxito sobrenatural de su vecino. El secreto no puede estar en el hombre ni en las oraciones de su esposa, se repetía a sí mismo con la obstinación de quien se niega a aceptar realidades que desafían su visión materialista del mundo. Estas son supersticiones de gente ignorante. El verdadero poder debe residir en la tierra misma, en su composición química, en algún mineral mágico que la convierte en suelo fértil extraordinario. Si logro obtener una cantidad suficiente de esa tierra benedita y la mezclo con la mía, mis campos producirán las mismas maravillas que los suyos. Guiado por esta lógica defectuosa pero seductora, Jaber comenzó a planear una estratagema que consideraba brillante en su simplicidad. Esperaría hasta una noche sin luna, cuando la oscuridad fuera su cómplice perfecto, y entonces él junto con algunos de sus trabajadores más leales se infiltrarían en la propiedad de Radvan para robar la cantidad necesaria de tierra mágica que transformaría su fortuna para siempre. La noche elegida llegó envuelta en un manto de tinieblas tan espeso que parecía sólido. Jaber y 3 de sus empleados más confiables se deslizaron sigilosamente hacia la propiedad floreciente de Radvan, cargando palas, sacos y carretas que habían preparado para transportar su botín ilícito. Identificaron la zona más fértil y exuberante del terreno, donde las plantas parecían brillar con luz propia incluso en la oscuridad absoluta, y comenzaron a excavar con la avidez de ladrones de tesoros.
Trabajaron en silencio sepulcral durante horas, llenando saco tras saco con la tierra negra y rica que estaba convencido contenía el secreto de la prosperidad sobrenatural. Cada palada que arrancaban del suelo sagrado la cargaban en sus carretas con el cuidado de quien maneja joyas preciosas, imaginando ya las riquezas que les esperaban cuando esa tierra milagrosa transformara sus campos mediocres en jardines de abundancia infinita. Cuando finalmente completaron su fechoría y regresaron furtivamente a la propiedad de Jaber, procedieron inmediatamente a esparcir la tierra robada sobre sus mejores cultivos, los que habían cuidado con más esmero y en los que habían depositado sus esperanzas más ambiciosas. Trabajaron hasta el amanecer distribuyendo uniformemente cada granito del suelo sustraído, convencidos de que estaban sembrando las semillas de su futura grandeza. Al despuntar el alba, Radvan salió como cada mañana a contemplar y cuidar su tierra bendita, pero se detuvo abruptamente al descubrir una enorme excavación en el corazón mismo de su jardín paradisíaco. El hoyo que los ladrones habían dejado como evidencia de su crimen parecía una herida abierta en el cuerpo de la tierra que él había cuidado con tanto amor y dedicación. Sin embargo, la tristeza que invadió su corazón no era por la pérdida material que había sufrido, sino por la enfermedad espiritual que había corroído las almas de sus vecinos hasta convertirlos en ladrones de la noche. No necesitaba investigar para identificar al culpable. La envidia voraz de Jaber había sido evidente para todos desde el momento mismo en que el milagro se había manifestado. Radvan levantó sus manos al cielo y pronunció una oración que brotó espontáneamente de lo más profundo de su ser: Alá es mi refugio y mi protector más que suficiente. Oh Señor, guía a quien se ha extraviado en los senderos de la codicia y sana todos los corazones que la enfermedad del rencor ha infectado. Luego tomó su azada y comenzó a trabajar para reparar el daño, rellenando el hoyo como si nada hubiera ocurrido, perdonando la ofensa antes incluso de que se la pidieran. Mientras tanto, Jaber había despertado antes del amanecer, consumido por una excitación que no lo había dejado dormir ni un minuto durante toda la noche. Corrió hacia sus campos con el corazón palpitando de anticipación, esperando contemplar el espectáculo de la transformación milagrosa que estaba seguro había logrado mediante su ingenioso plan. Pero lo que sus ojos contemplaron al llegar a su destino no fue el jardín de abundancia que había imaginado, sino una catástrofe de proporciones apocalípticas que superaba sus peores pesadillas. Cada sector de tierra que había sido tocado por el suelo robado se había convertido en un paisaje de devastación absoluta. La tierra fértil que había sido su orgullo durante décadas se había transformado en ceniza negra que se desmoronaba al menor contacto. Las plantas que habían estado creciendo vigorosamente el día anterior se habían marchitado completamente durante la noche, como si un fuego invisible las hubiera consumido desde las raíces. El suelo mismo parecía haberse vuelto tóxico, agrietándose y volviéndose salino de una manera que superaba incluso la esterilidad original de la tierra de la perdición. La bendición robada se había transformado en maldición destructora, aniquilando no solo las cosechas presentes sino aparentemente esterilizando la tierra de tal manera que parecía imposible que volviera a producir vida alguna vez más. Jaber se desplomó en medio de la devastación, lanzando gritos de desesperación que resonaron por todo el valle como lamentos de alma perdida. En ese momento de horror absoluto comprendió finalmente la magnitud de su error. Había intentado apropiarse de algo que no se podía poseer mediante la fuerza o el engaño, algo que solo podía ser recibido como regalo divino por corazones puros y manos limpias. La noticia del desastre que había befallen a Jaber se extendió rápidamente por toda la aldea, llegando finalmente a oídos de Radvan, quien en lugar de regocijarse por la justicia poética que había caído sobre su enemigo, sintió una profunda compasión por el hombre cuya codicia lo había llevado a la ruina. Llenó una jarra con agua del manantial milagroso que continuaba fluyendo cristalino e incansable en su propiedad, y caminó hacia la devastada propiedad de su vecino para ofrecer la única ayuda que estaba en su poder brindar. Encontró a Jaber sentado entre los restos carbonizados de lo que una vez habían sido sus cultivos más preciados, cubierto de cenizas de la cabeza a los pies, llorando como un niño que ha perdido todo lo que amaba en el mundo. Radvan se acercó a él con pasos suaves y le habló con una voz que destilaba perdón y sabiduría: «Levántate, hermano Jaber. La verdadera bendición no reside en la tierra ni en el agua, sino en un secreto que Alá planta en los corazones de sus siervos que practican la paciencia y la gratitud. Tú poseías tierras fértiles y abundantes, pero tu corazón se había endurecido con la soberbia. Yo tenía tierra muerta, pero mi esposa mantenía vivo su corazón con la oración constante. Tú envidiaste lo que estaba en mis manos y olvidaste agradecer a Alá por lo que tenías en las tuyas.
Entonces Radvan vertió el agua plateada de su jarra sobre una pequeña porción de tierra calcinada. El milagro se repitió instantáneamente, de las cenizas muertas brotó una planta verde pequeña pero vigorosa, una señal inequívoca de que la esperanza nunca muere completamente y que la puerta del arrepentimiento y la renovación permanece siempre abierta para quienes tienen el valor de atravesarla. Jaber lloró lágrimas de arrepentimiento genuino y suplicó el perdón de Radvan por su traición nocturna. Desde aquel día transformador, se convirtió en un hombre completamente diferente, dedicando el resto de su existencia a reconstruir no solo sus tierras destruidas sino también su carácter corrompido. Trabajó incansablemente para restaurar su propiedad dañada, pero más importante aún, trabajó para restaurar su alma, aprendiendo de Radvan el significado profundo de la paciencia, la humildad y la confianza absoluta en la providencia divina. En cuanto a Radvan y Amina, Alá multiplicó sus bendiciones sobre ellos de maneras que superaron incluso sus sueños más optimistas. Su tierra no solo siguió produciendo abundancia extraordinaria, sino que se convirtió en fuente de sustento para toda la comunidad. Compartían generosamente los frutos de su jardín milagroso con todos los necesitados, sin distinción ni discriminación, demostrando que la verdadera riqueza se multiplica cuando se comparte con corazón abierto. Su historia se convirtió en leyenda viviente que se transmitía de generación en generación, enseñando a las futuras comunidades una lección imperecedera, que el trabajo realizado con las manos combinado con la oración elevada desde el corazón constituyen las dos llaves maestras que abren las puertas de todos los paraísos terrenales. La tierra que una vez fue conocida como lugar de perdición se transformó en símbolo eterno de esperanza, demostrando que no existe situación tan desesperada que no pueda ser transformada por la conjunción perfecta del esfuerzo humano sincero y la gracia divina infinita.